En el corazón del tiempo, existe una promesa que jamás se extinguió. Un pueblo, disperso. Una tierra, devastada. Y una esperanza, que se negó a morir. Todo comenzó con un hombre, llamado Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra, y te haré una nación grande. Así nació un pacto eterno, un compromiso que ningún imperio pudo borrar. De Abraham vino Isaac, de Isaac Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel. A través de ellos, Dios reveló su luz al mundo. Pero también permitió que conocieran la corrección. Reyes se levantaron y cayeron. El templo fue destruido. Babilonia los llevó cautivos. Después vinieron Persia, Grecia y Roma, y finalmente la dispersión. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue arrasada. El pueblo fue esparcido por las naciones. Comenzó el largo exilio, la diáspora. Sin tierra, sin templo, sin bandera, pero nunca sin Dios. Durante siglos, Israel pareció desaparecer. Un pueblo disperso entre las naciones. Sin tierra, sin templo, sin bandera, pero nunca sin Dios. El Señor habló al profeta Ezequiel y le mostró un valle lleno de huesos secos. Y le dijo, profetiza, hijo de hombre, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Entonces el Espíritu sopló, y los huesos comenzaron a juntarse, hueso con hueso, y volvió la vida. Así también, Israel comenzó a levantarse del polvo de los siglos y a volver a su tierra prometida. Durante siglos, Israel pareció desaparecer. Un pueblo disperso, sin tierra, sin templo, sin bandera. Pero nunca sin Dios. Los imperios que se levantaron contra ellos desaparecieron como el polvo. Babilonia cayó. Roma se desmoronó. Pero la promesa seguía viva. Y cuando todo parecía perdido, el Creador aún guardaba su palabra. Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no olvida su pacto. Las generaciones pasaron, los reinos cambiaron. Pero su promesa permaneció como llama encendida en medio del tiempo. El mundo los dio por desaparecidos. Pero el cielo los seguía llamando por nombre. Y en el momento señalado, la historia volvió a girar hacia Jerusalén. Los huesos secos comenzaron a cobrar vida. La lengua hebrea volvió a sonar en las calles. Y el pueblo que había caminado entre las naciones volvió a su tierra, tal como los profetas habían anunciado. Israel renació. Y el mundo fue testigo del cumplimiento de la palabra eterna. Porque lo que Dios promete, ninguna nación puede borrar. Durante siglos, los hombres midieron el tiempo con calendarios, relojes y estaciones. Pero hay un reloj que no se detiene, un reloj que no pertenece a los hombres, sino a Dios. Ese reloj es Israel. El reloj profético del mundo. Cada tic y cada tac de la historia del pueblo escogido marca el avance del plan eterno del Creador. Mientras los imperios se levantan y caen, mientras las naciones cambian de bandera, el reloj de Dios sigue marcando su hora, y su aguja sigue apuntando hacia Jerusalén. Todo comenzó con una promesa. Una palabra que encendió el tiempo profético. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12 versículo 2 al 3. Ese fue el primer movimiento del reloj profético. El día en que Dios hizo pacto con Abraham, el tiempo espiritual del mundo comenzó a moverse. Hubo un momento en que el reloj pareció detenerse. El pueblo fue llevado cautivo, el templo destruido, la tierra quedó vacía. Israel fue esparcido por las naciones, y muchos pensaron que el reloj se había roto. Pero lo que Dios promete, no se cancela. Puede parecer que el tiempo se detiene, pero solo está esperando la hora exacta. El 14 de mayo de 1948, la aguja del reloj volvió a moverse.
Después de casi 2000 años, Israel volvió a nacer. La profecía de Isaías se cumplió ante los ojos del mundo. Nacerá una nación de una sola vez. Isaías capítulo 66 versículo 8. Y la respuesta del cielo fue, sí. Israel renació. El reloj profético volvió a marcar la hora de Dios. Desde ese día, cada acontecimiento mundial, cada guerra, cada alianza, cada crisis, tiene relación con lo que ocurre en esa pequeña franja de tierra que Dios escogió para su gloria. Hoy, el reloj sigue avanzando. Cada vez que Jerusalén es mencionada en los titulares, el tic-tac profético resuena en el cielo. Cada movimiento político, cada crisis económica, cada guerra en Medio Oriente, está conectado con el reloj de Dios. El mundo no lo entiende, pero el Espíritu Santo sí. Jerusalén es el eje del tiempo profético. Jesús dijo: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo capítulo 24 versículo 32. Esa higuera es Israel. Y sus hojas ya brotaron. Hoy el reloj profético marca minutos antes de la medianoche espiritual. El regreso del Mesías está más cerca que nunca. Todo lo que fue anunciado se está alineando ante nuestros ojos. Israel está en su tierra. Jerusalén es nuevamente su capital. Y las naciones se están moviendo conforme a los tiempos señalados. Cada guerra, cada terremoto, cada sacudida política no es casualidad. Es el eco del reloj de Dios sonando con urgencia. El esposo viene. Hermano, hermana. Mientras el reloj profético avanza, la pregunta no es qué hora es en el mundo, sino qué hora es en tu corazón. ¿Estás preparado para el encuentro con el Rey? ¿Tu vida está alineada con el tiempo de Dios o con el de los hombres? Este es el tiempo de volver al altar. El tiempo de despertar. El tiempo de proclamar: viene el Señor, viene el Rey de Israel. El reloj profético no se detiene. Cada tic anuncia redención. Cada tac proclama esperanza. Y mientras el mundo corre sin entender, el cielo sigue contando los segundos de una historia eterna. Israel, el reloj profético del mundo. Cada vez que Dios cumple su palabra, algo se rompe en la estructura humana. Cuando abrió el mar rojo, Egipto tembló. Cuando descendió en el Sinaí, la montaña humeó. Cuando Cristo murió, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y cuando resucitó, el sepulcro no pudo resistir el poder del cumplimiento. Así sucede también en las naciones. Cuando el cielo se dispone a cumplir un decreto, las estructuras políticas, económicas y religiosas comienzan a crujir. Porque nada puede permanecer igual cuando Dios decide intervenir. Muchos se burlaron de Noé, hasta que cayó la primera gota. Muchos despreciaron las profecías sobre Israel, hasta que la nación volvió a nacer en un solo día. Y muchos hoy dudan de que Venezuela, América y las naciones vuelvan a ver un despertar espiritual. Pero lo que el hombre llama imposible, Dios lo llama ya decretado. El cumplimiento no depende de la voluntad de los hombres, sino del consejo eterno de Dios. Y cuando llega su hora, ni los faraones, ni los Nabucodonosores, ni los Herodes pueden detenerlo. Cuando Dios cumple, la tierra tiembla. No porque Él quiera destruir, sino porque está transformando. Los temblores espirituales, económicos y sociales no son accidentes proféticos. Son el eco de un cielo en movimiento. Cada sacudida es un llamado. Despierta, iglesia, despierta, nación. Porque lo viejo está cayendo, y lo nuevo está naciendo. En 1948, cuando el sol amaneció sobre Jerusalén, una palabra escrita hacía más de 2500 años se cumplió ante los ojos del mundo. Los periódicos lo llamaron milagro político. Pero los profetas lo llamaron la voz del cumplimiento. Cuando David Ben Gurión leyó la Declaración de Independencia, el cielo escribió en letras de fuego: ha comenzado el reloj final. El mundo tembló. Las naciones vecinas se levantaron. Pero Israel permaneció, porque lo que Dios establece, ningún enemigo puede borrar. Dios dijo por medio del profeta Ageo: una vez más haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y vendrá el deseado de todas las naciones. Ese temblor no es solo geológico. Es espiritual, político y moral. Estamos viendo las naciones estremecerse. Reinos caer, sistemas colapsar, alianzas romperse.
Pero en medio del caos, el reino inconmovible de Cristo se levanta con gloria. Los relojes humanos se detienen. Pero el reloj profético sigue avanzando hacia la medianoche divina. Y cuando ese reloj marque la hora exacta, el rey volverá a Jerusalén. Por eso, si ves temblores, guerras, convulsiones y crisis, no temas, adora. Porque cuando Dios cumple, la tierra tiembla. Estamos viviendo la hora más gloriosa de la historia profética. Los temblores anuncian que el cielo está en movimiento. Los dolores anuncian que viene el alumbramiento. Y las lágrimas anuncian que la cosecha está cerca. Porque el que prometió es fiel. Porque el que habló no miente. Y porque cuando Dios cumple, la tierra tiembla, los cielos se abren y su gloria desciende sobre los que esperan en él.